Buenas tardes, me llamo Disney Gutarra, actualmente soy profesor de algunas universidades en el área de Kansai. Estoy enseñando español como segunda lengua extranjera o como lengua extranjera. Y pues bueno, el día de hoy voy a hacer una presentación sobre la lengua materna e identidad, la situación de estudiantes de raíces hispánicas en escuelas públicas japonesas. Antes de comenzar con la presentación, quería hacer un pequeño, una breve reseña de por qué yo comienzo a hacer esta investigación. Bueno, yo soy Nikke Yonse, de cuarta generación. Soy de cuarta generación, estuve estudiando en Perú hasta los 15 años y por motivos familiares, a los 15 años llegué aquí a Japón. Entonces fue un cambio tan drástico para mí. En ese tiempo muchas cosas eran diferentes, no había internet y pues bueno, logré entrar a la preparatoria y era el único extranjero en la preparatoria, pero estuve estudiando sin haber hecho estudios previos de japonés. Bueno, entonces esa experiencia es la que me hace tener ciertas dudas. Yo quería adaptarme a la sociedad japonesa, pero bueno, siempre había algunas dificultades con los demás compañeros, sobre todo, más que todo los choques culturales y algunas cositas que vamos a ir viendo. Bueno, más o menos es el orden en el que voy a presentar: los antecedentes, los objetivos, el marco teórico de la investigación, el método y algunos resultados de las investigaciones que se han realizado. Bueno, ante todo, ciertas apreciaciones. El sistema actual de las escuelas japonesas está diseñado para mantener la identidad de la mayoría, es decir, de los japoneses en este caso. La educación pública japonesa no está adaptada a los extranjeros. Entonces, dentro del currículum, la lengua nacional sería el japonés. Entonces, este sistema hace que, no solamente se le inculque la lengua, sino también los valores como japonés. Y pues muchas veces eso es un poquito chocante para los estudiantes que están en las escuelas públicas. Bueno, otra de los antecedentes es que hay muchos estudios sobre la cultura de la escuela japonesa, pero no hay estudios enfocados en su relación con la formación de la identidad. También tenemos que la mayoría de los estudios sobre la identidad tienden a hacer un enfoque en la parte étnica. Vamos a ver después algunos tipos de identidad, pero bueno, la mayoría de estudios se orientan mayormente a la parte étnica. Después también tenemos que la mayoría de estudios no usan un método científico para medir el nivel de la lengua de los alumnos. En los estudios que se han venido revisando, muchos usan declaraciones de los alumnos, o les preguntan más o menos cuánto por ciento puedes hablar o entender de japonés, y entonces no hay un método científico establecido. Uno de los puntos de esta investigación era usar un método científico para medir las destrezas en ambos idiomas, español y japonés. Bueno, vemos aquí algunas cifras del número de estudiantes extranjeros que necesitan instrucción de japonés. Según el Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología, un nombre un poquito largo, tenemos aquí a los alumnos que están en las escuelas primarias, secundarias, preparatorias y las escuelas de otro tipo. Hay escuelas también de educación especial con algunos alumnos. Últimamente, un pequeño detalle, que últimamente hay unas escuelas de enseñanza obligatoria y enseñanza secundaria, lo que equivaldría a lo que en Perú llamamos primaria y secundaria. Originalmente el sistema de Japón es de 6 años de primaria, 3 años de secundaria básica y 3 años de secundaria superior. Pero últimamente hay ciertas escuelas con influencia, escuelas misioneras, escuelas internacionales, que pese a ser públicas, tienen un sistema diferente. Bueno, también aquí vemos otro gráfico con el número de escuelas con estudiantes extranjeros que necesitan instrucción de japonés. Podemos ver que la mayoría de las escuelas son escuelas primarias, también secundarias, y ya pues no tenemos muchos datos de las escuelas preparatorias. El siguiente dato es el número de escuelas con estudiantes extranjeros. Vemos que hay muchas escuelas que están teniendo alumnos extranjeros, y hay la necesidad de enseñarles japonés,
la necesidad de llamar profesores para que les puedan instruir en japonés. Otro dato interesante que podemos ver es que hay una ligera baja en el número de estudiantes después del año 2008. Esto se debe al Lehman Shock, en donde muchos de los extranjeros que estaban viviendo en Japón perdieron su trabajo y pues tuvieron que buscar otros medios. Bueno, muchos de ellos regresaron a Sudamérica o a sus países de origen, pero vemos que todavía, bueno, después de eso ya han pasado como más de 10 años, entonces el número de estudiantes se sigue incrementando. También otro dato interesante es el número de estudiantes extranjeros según su lengua materna. Podemos ver que el español tiene actualmente aproximadamente 3.600 estudiantes. Esto es solamente el número que maneja el Ministerio de Educación, pero siempre hay algunos alumnos que no están registrados o no han declarado que necesitan apoyo en el idioma japonés. También existen algunos alumnos que tienen la nacionalidad japonesa, pero no son incluidos en estos datos. Bueno, otra de las cosas, pasando a la parte teórica, también podemos ver que antes se manejaba el modelo del efecto balanceado, y pues según este modelo se decía que la lengua materna y la lengua meta tenían campos separados. Entonces el bilingüismo no era un proceso muy productivo para el individuo. Después de esto, en el año 1982, Cummings propone la teoría de la interdependencia lingüística, donde él propone un modelo en el cual él menciona que hay un subyacente de lengua compartida. Los conocimientos que tienen en una lengua se pueden aplicar a la segunda lengua. El vocabulario es lo que hay que ir incrementando, pero los conocimientos se mantienen en ambas lenguas. Bueno, entonces, después de esto, la pregunta de la investigación. Después de todo lo que hemos visto, y pese a que hay profesores de japonés para los extranjeros en algunas escuelas, ¿qué es lo que causa la dificultad de aprender el idioma? Otra de las cosas sería, ¿cuál es la causa del rechazo hacia las raíces de uno mismo? Se ha visto en los estudios que algunos estudiantes tienden a sentir cierto rechazo hacia sus propias raíces. Luego, otra de las cosas es, ¿qué tipo de relación existe entre la educación y la identidad? Para esto también tenemos que ver nosotros, bueno, aquí tenemos los objetivos generales, que son comprobar la influencia de la enseñanza usando la lengua materna durante el proceso de afirmación de la identidad en niños con raíces de habla hispana. Y otra de las cosas es mejorar la situación de la educación en Japón. Estos objetivos se han trazado, y se han trazado especialmente en niños, ya que se habla de una edad crítica para aprender idiomas. Entonces estos niños, al momento de forjar esa lengua materna, al momento de crecer y desarrollarse también biológicamente, pues sufren muchos cambios, y es una edad bastante en la que son bastante susceptibles a los factores que puedan afectar a su identidad. Bueno, como objetivos específicos tenemos también reconocer el estado de la cuestión y resaltar cuáles son los problemas del sistema actual. Otra de las cosas es demostrar que hay ciertas limitaciones en el modelo actual. Ahora, volviendo al bilingüismo, hemos tratado de hacer un estudio para agrupar a los muchachos en grupos. Hemos tratado de agrupar a los niños en 4 grupos. Según Cummings, hay 3 grupos hay 3 tipos de bilingüismo. El bilingüismo aditivo, que es en el que el estudiante tiene altos niveles en ambas lenguas, y esto trae efectos cognitivos positivos. Por ejemplo, podemos ver este gráfico. Si las llantas están balanceadas y con bastante aire, se puede llegar mucho más lejos. Ahora, también él propone el bilingüismo dominante, donde el nivel es como de los nativos, pero en solo una de las lenguas. Y pues no tiene efectos ni positivos ni negativos. Como podemos ver aquí, se puede andar con una sola llanta, o aunque una llanta sea grande y otra pequeña, se puede seguir adelante. Hay cierta diferencia cuando el bilingüismo es aditivo, que tiene muchas más ventajas.
Y otra de las cosas que propone también es el bilingüismo doblemente limitado, en el cual ambas lenguas no llegan al nivel equivalente al nivel requerido de la edad del estudiante. Entonces, pues bueno, después de agrupar a los chicos en estos grupos también hemos considerado definir qué es la identidad. Cuando se habla de identidad, nosotros hablamos yo creo que muchos de nosotros relacionamos la identidad con la parte étnica, la cultura, el idioma, y actualmente esa palabra identidad se usa en varios ámbitos. Hay una identidad social, una identidad lingüística, y para no confundir los conceptos, nosotros en este estudio hemos tratado de volver al principio. El término identidad había sido propuesto por primera vez por Erickson en 1968. Él manifiesta que este es un proceso de constante desarrollo y cambio. Además señala que la identidad tiene 3 factores: las características biológicas, los deseos e intereses psicológicos y el ámbito cultural en el que se habita. Para este estudio nosotros usamos el concepto de identidad como identidad personal. No es un término que esté acuñado, pero es un término que vamos a usar para desarrollar el estudio. Luego, la metodología, pues hemos hecho entrevistas. Una compañera y yo hicimos entrevistas en el área de Shizuoka, Aichi, Mie, Osaka, Hyogo, y hemos entrevistado a estudiantes de primaria y secundaria, en ambos casos estudiantes con raíces en países de habla hispana. No necesariamente todos eran Nikkei, algunos eran de otras nacionalidades, pero todos eran hispanohablantes. Luego, los métodos lingüísticos. Hemos usado el examen de proficiencia oral OBC. Es un examen que ha sido usado en Canadá para medir el bilingüismo de los estudiantes en 2 idiomas. Después también hemos usado la entrevista semiestructurada y un análisis enfocado en la historia de vida. Bueno, después de haber hecho los estudios, hemos agrupado a los chicos en 4 grupos, como ya les había comentado anteriormente. El grupo del bilingüismo aditivo con alto nivel, otro grupo, el grupo dominante con el japonés como idioma dominante, después también el grupo con el español como idioma dominante, y lamentablemente también había un grupo con doble bilingüismo limitado. Bueno, en general, algunas y otras apreciaciones era que el nivel en el japonés no se refleja directamente en la actitud o adaptación en la escuela. Es decir, el nivel de japonés o la lengua materna no tiene ese impacto directo en su desempeño en la escuela. Luego, también en muchos de los casos el interés hacia el japonés nacía más de hacer amigos, un factor social que es muy importante para ellos. Luego, hay cierta diferencia entre las provincias. Hay algunas provincias donde hay mucho, la población de hispanohablantes es mucho más numerosa, y hay otras ciudades, por ejemplo Osaka, de donde vengo, es que hay algunas escuelas que tienen solamente un alumno extranjero. Bueno, otra cosa interesante que también ya lo había mencionado Lilian Hatano en uno de sus libros, es que estos estudiantes usan sus nombres de acuerdo a la situación. Tienen nombres en español y en japonés, pero depende de con quién están hablando, usan un nombre diferente. Después de esto, hay algunas cosas interesantes que hemos visto. Quiero mostrar algunos ejemplos nada más. No sé si pueden lograr leer, pero en este caso este chico es un chico que vino a los 10 años a Japón, y pues le hice unas preguntas sobre su experiencia en Japón. Él dijo que había recibido apoyo en la lengua extranjera. La gente que le estuvo ayudando fue cambiando. En principio le ayudó un joven, después le ayudó una señora, 2 señoras y pues bueno, muchas japonesas, pero él dice que sin ellos le hubiera costado mucho más entender las cosas. Él dice que también, pues bueno, en la escuela, para él ha sido muy valioso el tener a alguien que le esté ayudando a entender el japonés cuando todavía no podía entender. Por el contrario, también tenemos la experiencia de otra chica que en la primaria, el profesor, ella tenía un nombre japonés y pasaba desapercibida por ser descendiente japonesa,
pero el profesor en las clases de sociales le llamaba y le decía, oye, tú que eres peruana, ven para aquí, a ver, vamos a hablar un poquito sobre Perú. Entonces el profesor le hacía preguntas sobre español o quería que ella participe en la clase, pero por la característica de esta chica no sabía mucho de Perú. Ella había llegado a los 5 años aquí a Japón y no podía hablar mucho español. Además de eso, se había cohibido bastante y quería pasar desapercibida, pero el profesor siempre la trataba de hacer participar en clase y pues parece que esto fue un poquito forzado. Entonces no podemos forzar una identidad a los niños, es muy complicado trabajar con ellos a veces, trabajar esto de la identidad. Otro de los casos es, esto también es interesante, una chica que también se ha logrado adaptar bastante. Ella nació en Japón, pero tiene un buen nivel de español, casi igual que un nativo. Ella ha logrado aprender español porque le pidió a su mamá que quería aprender español. ¿Cuál fue el motivo que le hizo aprender español? Fue hablar con su abuelita en Perú. Ella quería conversar más con su abuelita, quiso aprender más, y pues bueno, entonces eso fue el motivo que le hizo comenzar a aprender español. Después en la primaria también tuvo algunas experiencias donde le decían que hablaban de algo relacionado con el español y pues disculpen que las letras están muy pequeñitas, no se puede leer muy bien, pero bueno, a veces a sus amigos también se le olvidaba que ella era extranjera y ella no tenía ningún reparo en decir que ella era extranjera. Solamente para terminar, lo último que me pareció muy interesante, yo le pregunté por tu apariencia. Tal vez no te lo preguntan, pero dime, ¿qué contestarías si te preguntan de dónde eres? Eso se lo pregunté en japonés. Si te preguntan, ¿Nani jin desu ka? Entonces ella me dijo que contestaría Henjin. Soy una chica rara de otro planeta. Y también le pregunté, entonces si te preguntan de dónde eres, cambié la pregunta, ¿no? Toko kara kimashita ka. Ella dijo, diría que soy de Marte. Entonces, tanto en el caso como esta chica y el de la chica anterior, podemos ver que la identidad es algo un poquito, se toma más por el lado de la parte étnica, y pues la identidad es algo que ellos no están teniendo una conciencia cierta. Es decir, la identidad no es tan importante para ellos. Tal vez somos los adultos los que queremos imponerle una identidad. Bueno, para terminar, la lengua materna no afecta unidireccionalmente, sino esta identidad personal que nosotros habíamos llamado es un estado psicológico que les ayuda, al contrario, a desarrollarse en la parte académica y en la parte del idioma japonés. El desarrollo de la identidad personal permite potenciar el aprendizaje escolar. Bueno, y el estudio quedó con muchas dudas. Quisiéramos seguir con el estudio, pero también queremos hacer un estudio de seguimiento. Estos informantes eran niños hace 5 o 6 años, pero ahora ya son jóvenes, entonces queremos ver cómo se han ido desarrollando, y también queremos proponer un método que cubra las limitaciones, ya que en algunos de los casos el apoyo de la lengua materna no es suficiente para apoyar el desarrollo de ellos. Bueno, esto sería todo por el momento. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta por parte del público? Yo tengo una pregunta. Sí. Gracias, Liger. Muy interesante la presentación y el trabajo que ha venido realizando. Quisiera saber si tu estudio incluyó aspectos de la lengua imperante en casa, porque me parece que un punto crucial en tu presentación fue, digamos, el manejo del idioma japonés contra la capacidad del idioma japonés en un ámbito escolar, que es uno de los aspectos importantes, o el medio ambiente importante para un niño, pero el otro, que es igualmente importante, puede ser más o menos dependiendo de las situaciones, por supuesto en casa. Y quisiera saber si esto se incluyó y qué efectos puedes considerar que se encontraron en base a si la lengua materna era la dominante en casa, o comparado a casos en los que en casa, en el hogar,
digamos, se intentaba impulsar más el idioma japonés, o incluso el idioma japonés también era el principal en casa, ¿no? Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. En muchos de los casos, los padres eran ambos extranjeros, no siempre de la misma nacionalidad, a veces habían peruanos y brasileños. Y pues bueno, esto de... Bueno, la comunicación es bastante complicado, ya que del colegio les mandan muchísimas cartas a los padres y los padres a veces no las pueden entender. Para los profesores también es un poquito complicado que los niños no tengan un nivel bueno de japonés al principio. Entonces, los profesores muchas veces hacen que, o dicen a los padres que les hablen a los niños en japonés en casa. Pero esto no es bueno, ya que los padres muchas veces no tienen un buen nivel de japonés, entonces no tienen cómo corregir a sus niños. En cambio, los niños van comenzando y pues el aprendizaje es mucho más rápido. A la larga nos hemos dado cuenta que también esto afecta al factor respeto padre-hijo. Hay cierto momento en que los niños ya, al ver que sus padres hablan un japonés, digamos, masticado, un poquito mal hablado, entonces como que piensan que si mi padre no puede hablar bien, ¿cómo me puede corregir? Esa es una de las cositas que hemos visto de los casos en que se les fuerza a hablar solamente en japonés en casa. Por eso que hemos recomendado que los padres deben hablar a los hijos bueno, sería ideal que los padres hablen con sus hijos en el español o en el idioma en el que más se entienden. También otra de las cosas que nos hemos dado cuenta es que la lengua materna o la lengua dominante va dependiendo del tiempo de contacto que tienen los niños con esa lengua. Mayormente los niños pasan todo el día en la escuela, más de la mitad del día lo pasan en la escuela, entonces al llegar a casa a veces en algunos casos los padres no están en las casas, entonces salen a jugar con sus amiguitos y pues poco a poco la lengua dominante para ellos pasa a ser el japonés. Pero en los casos en que los padres están acompañándolos, están ayudándolos con las tareas, hay una tendencia de llegar al nivel del bilingüismo aditivo, en el cual los niños pueden usar el español en casa y el japonés en la escuela. Perdón que me haya desplayado tanto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Botarro, por su participación. Le damos un fuerte aplauso.